Para analizar la evolución de la pandemia, tomamos contacto con el ex subsecretario de Redes Asistenciales y decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Luis Castillo. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Partí preguntándole sobre yo recién dije decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma, me faltó ese detalle. Quería partir preguntándole, se está hablando ahora de la llegada de la variante Omicron 2. ¿Qué tanto temor debemos tener con esta nueva variante? La verdad es que la información que hay, buenos días, la información que hay con respecto a la variante Omicron 2 es bastante preliminar. La información médica diseminada o publicada es bastante poca todavía, a pesar que hay algunos elementos, fundamentalmente de algunos países asiáticos, que nos están hablando que es un poquito más contagiosa que Omicron, que la BA1, pero todavía no tenemos una información definitiva respecto a Omicron propiamente tal, a la 1, que nos permita dar un juicio final o definitivo. De todas maneras, cualquier variante de la cepa original, hoy día en un ambiente de alto grado y de alto porcentaje de vacunación, es preocupante porque puede llegar a nuevamente a focalizar su efecto en la población no vacunada, que es lo que ha ido pasando con Omicron en Chile propiamente tal. Pero información definitiva, descriptiva, detallada respecto a algunos estudios, respecto a esta cepa y a esta variación, todavía no tenemos en el mundo, salvo algunas cosas preliminares que hemos estado leyendo este último tiempo. Sí, Luis, se acaba de dar a conocer las nuevas cifras respecto a la pandemia en nuestro país. Vamos a pasar a revisarlas, a actualizarlas. Yo recién daba las cifras de ayer, pero acá están las nuevas cifras. 33.769 nuevos casos, una positividad que aumenta al 28.42%. Los casos activos también aumentan a 124.640. Camas críticas disponibles se mantienen más o menos igual, 202. Y las muertes ascienden lamentablemente a 129. Luis, estas cifras muestran que hay menos casos nuevos respecto a hace una semana atrás, pero hay más fallecidos. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿La gente se está testeando menos ante el alto número de casos? ¿Cómo podemos interpretar todo esto? No, lo que pasa es que hay una alta tasa, hay una alta cantidad de contagios. 30.000 es probablemente una cantidad muy grande. Más todos los casos que en este momento no se están testeando, que debe ser otro porcentaje. Esta alta tasa de casos diarios se relaciona en forma, o la reducción de ello, o la desaceleración, se relaciona en forma inversa con la tasa de hospitalización en cuidado intensivo, que sigue aumentando. Ayer el número de casos que ingresaban a UCI eran 980, 990. Hoy día probablemente, o mañana, probablemente va a sobrepasar los 1.000 casos COVID en la UCI. Y nosotros vemos en UCI lo que pasó en contagios 10 a 15 días antes. Por lo tanto, estos casos que están ingresando probablemente es por agravamiento de síntomas de casos de hace 10, 15 días atrás. Por lo tanto, el mensaje es que a pesar que los casos activos diarios se desaceleren o estemos en un plató o pequeña reducción, el número de casos en la red va a seguir aumentando a un ritmo también desacelerado, pero va a seguir aumentando. Es probable que la próxima semana sobrepasemos los 1.000 casos y aumentemos, pero se va a enlentecer progresivamente dentro de los próximos 15 días. Estos fallecimientos probablemente son de pacientes productos de infecciones de hace 15 días, 10 a 15 días atrás. Esa es la relación que uno debe sacar. Yo recuerdo que la tasa de conversión de la cepa Omicron, es decir, la tasa de conversión a UCI, el número de pacientes o porcentaje, el número de porcentaje de pacientes que teniendo una enfermedad Omicron termina hospitalizándose en cuidado intensivo, es de 0,18. Es decir, es de una tasa de conversión muy baja, pero por volumen esto está presionando los cuidados intensivos y los servicios de urgencia.
Luis, desde el gobierno han dicho algunas autoridades de que ya pasamos el pic de esta variante Omicron, que de ahora en más deberían ir descendiendo los casos nuevos. Sin embargo, también yo venía escuchando hoy a expertos que decían que hay que tener cuidado porque esto podría aumentar las próximas semanas con el retorno de los veraneantes a las distintas ciudades del país, con el retorno a clases. Hemos estado viendo también que ya el Ministerio de Educación aplicó nuevos protocolos sanitarios para el retorno a clases. ¿Usted de qué vereda está? ¿Está en los que creen que esto va a ir descendiendo o que esto podría crecer en los próximos días? No, yo creo que no es necesario ponerse en la vereda A o B. Yo creo que hay que analizar las cifras duras con la información clínica. Pienso que lo prudente es que mantener la alerta tanto en el nivel de testeo de trazabilidad como la expansión de la red clínica. Yo personalmente creo de que estamos arriba en un plató mantenido de casos activos que está permitiendo con el nivel de testeo que hay una identificación de gran cantidad de personas. Tengo mis dudas que estemos efectivamente pasando por, o ya hemos pasado el pic, por especialmente el nivel de subtesteo que tenemos. De cualquier manera, el impacto que esto pueda tener con retorno a las actividades habituales, con aforos especiales en el mes de marzo, puede efectivamente tener un impacto negativo, es decir, aumentar los casos activos, a pesar de que vayan desacelerándose los últimos 20 días, pero tener un impacto mayor en la red pública privada de hospitalización, especialmente en la tasa de consulta, en los servicios de urgencia, atención primaria y en los hospitales. De manera que yo llamaría a prudencia. Hablar de pic o no pic o de plató en estos momentos creo que hay que abocarse a testear, a trazar y a expandir la red de manera de prepararla lo mejor posible para retornos a las actividades habituales en el mes de marzo. Luis, el gran anhelo que tenemos todos es volver algún día a la normalidad, que esta pesadilla del COVID-19 pase de una vez por todas. Y desde Europa han llegado noticias de países como Dinamarca, por ejemplo, que ya han levantado cualquier tipo de restricción sanitaria, volviendo de esta forma a la normalidad. Es decir, obviamente hay una preocupación por la enfermedad, pero ya no se vive con restricciones sanitarias que hemos vivido todos nosotros en el mundo, mascarilla, distanciamiento, aforos, etcétera. ¿Qué tan lejos estamos de vivir una decisión como la que tomaron países como Dinamarca de ya dar por superada esta pandemia en cuanto a las restricciones? Yo creo que Chile ha adquirido una cultura de uso de algunas medidas sanitarias, especialmente del uso de mascarilla. Creo que sería muy imprudente en los próximos meses proceder a liberalizar el uso de la mascarilla, siendo una de las medidas más costo efectivas. Hay un problema cultural, hay un problema educacional, además, que nos diferencia de otros países del mundo. Chile, en estos momentos, me parece a mí lo que debe hacer es profundizar los elementos de testeo de trazabilidad, mantener una red adecuada que permita sacar y aliviar aquellos sectores y regiones donde la red está súper tensionada, como la Araucanía y algunas otras regiones del sur, pero pensar en un momento dado liberar el uso de la mascarilla, yo lo veo casi imposible e imprudente en el corto y en el mediano plazo. ¿Y quién tiene la razón en todo esto, Luis? Porque en varios países del mundo ya se ha liberado el uso de la mascarilla, al menos en la vía pública, no en los locales cerrados, no en supermercados, farmacias, cuando uno va a comprar algo, pero en muchos países ya uno va y no tiene la obligación de usar mascarilla cuando uno camina por la calle. ¿Quién tiene la razón en todo esto? No es un problema de tener o no tener la razón. Y yo creo que es un problema cultural. Ha habido experiencias europeas donde se ha liberado el uso de la mascarilla y frente a la emergencia otras cepas han tenido que volver a usar y obligar al uso de la mascarilla. Yo creo que mientras más tiempo, con la cultura que hay, pues tengamos obligatorio el uso de la mascarilla en ciertos lugares, creo que es mejor para preservar y asegurar no volver a usar más la mascarilla en el momento adecuado cuando se tome la decisión. Pero creo que sería súper imprudente en el corto y mediano plazo tomar una medida en nuestro país de esta envergadura. ¿Incluso en la vía pública cuando uno va caminando por la calle?
incluso en la vida pública. Ese es un elemento fundamentalmente educacional y cultural. Yo creo que habla bien de los chilenos el uso de esto. Pero como te digo, creo que en el corto plazo yo lo veo poco probable, dado el alto nivel de transmisión que hay. Hoy día, imposible, dado el alto contagiosidad de transmisión y caso activo que hay. Luis, te quería preguntar sobre tu opinión sobre los protocolos sanitarios emanados del Ministerio de Educación. Las clases empiezan ahora el 2 de marzo, queda poco más de 2 semanas, donde no va a haber aforos en las salas, hablan de distanciamiento social en la medida de lo posible, palabras textuales, y también van a esperar a que haya al menos 3 casos en un mismo curso para aislar definitivamente a ese curso cuando se registren esos contagios. ¿Qué opinión te merecen estas decisiones? El detalle de las medidas de educación no las conozco. Sin embargo, quiero decir dos cosas. La primera, que el retorno a las clases de educación básica y media y también el retorno a las clases en las universidades se hace en un ambiente totalmente distinto a como lo tuvimos hace un año atrás. Se hace con una población vacunada con esquema doble de casi sobre el 92%, con un esquema de una dosis de refuerzo muy alta sobre el 90% y con una población de niños vacunadas bastante elevada. Esto da un manto protector y con una población de profesores también muy elevada de vacunados e inmunizados. Esto da un manto protector que hace un año atrás no teníamos. Por lo tanto, hay un elemento de seguridad en la inmunización que está permitiendo afrontar la reapertura de las clases presenciales de una mucho mejor manera que hace un año atrás. ¿Es justificada la reacción, por ejemplo, del Colegio de Profesores, quien dice que estas medidas sanitarias son insuficientes? Lo segundo es que efectivamente los aforos, distanciamiento social, el uso de mascarilla, me parece a mí que debe ser un elemento no menor de mantener, especialmente en los recintos más cerrados. Y cada institución de educación superior, cada colegio, deberá, en base a estos elementos, proceder a identificar los lugares donde sí efectivamente estos aforos se deben mantener. Yo creo que hay que afinar los detalles de estas reglas que el Ministerio de Educación ha puesto, de manera de hacerlo lo más seguro para los padres y para los niños, para los colegios y para todo el mundo. Luis, te voy a preguntar un tema que puede ser polémico en las próximas semanas. Hay gente que se ha vacunado conscientemente, que ha recibido una dosis, 2 dosis, que ha recibido incluso la 3ª dosis y que se ha vacunado responsablemente tal como han pedido las autoridades. Pero me he encontrado con mucha gente que señala, bueno, ya tengo mis 3 dosis, ya cumplí con lo que me pidieron, me parece que ya una 4ª dosis va a ser excesivo. ¿Podríamos estar en las próximas semanas o en los próximos meses ante un escenario de personas que, aún creyendo en las vacunas, ya digan que una 4ª dosis es demasiado? Bueno, esa pregunta se correlaciona bastante bien con lo que ha ido sucediendo en la práctica en nuestro país. El número de usuarios que han recibido la 4ª dosis es mucho menor que el número de usuarios que tienen la 3ª. Y esto es una realidad a nivel mundial, porque otros países y la OMS ha preferido aumentar la cobertura de vacunación en aquellos países que tienen tasas de vacunación muy bajas, como algunos países de África, versus una vacunación de la 4ª dosis. La verdad es que la respuesta favorece a que haya una 4ª dosis, especialmente con la cepa Omicron, que sabemos que la 3ª reduce su nivel de efectividad de inmunidad celular e inmunidad adquirida con la vacuna con la 3ª dosis a los 6 meses teniendo una cepa Omicron. Al parecer, parece que la información médica que hay es que para Omicron una 4ª dosis o una 2ª dosis de refuerzo sería mucho mejor y mucho más útil, mucho más protectora que solo una 1ª dosis de refuerzo o una 3ª dosis como la tenemos la gran mayoría de los chilenos. Creo que la recomendación
para Omicron, que es lo que está pasando en el país, de tener una segunda dosis de refuerzo, creo que es la correcta. No sé para otras cepas, pero para Omicron en particular creo que es la más correcta y es la información que hay a nivel de todo el mundo, a pesar de que hay algunas líneas que dicen de que el nivel de anticuerpo, de defensa e inmunidad celular con la primera dosis de refuerzo se sigue manteniendo. Pero creo que hay un tema de seguridad y prudencia que en nuestro país, que estamos con una alza y con un número de casos activos muy, muy elevado y con una positividad de 40, 30, 40% en algunas regiones, creo que lo más prudente es reforzar la inmunidad antes de mantenerla como está. Bien, Luis Castillo, decano de la Facultad de Ciencias